Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez reunidos para hacer nuestra exposición sobre la segunda generación de derechos humanos. En este caso vamos a presentar, pero antes de hablar sobre la segunda generación de derechos humanos, tenemos que definir qué es un derecho. Bueno, un derecho exactamente es un conjunto de leyes, principios o regulaciones que permiten ante nosotros todos, las personas, tener una calidad de vida adecuada. Estos se generaron porque en el pasado los tratos hacia las personas no eran igualitarios, no eran adecuados. Y gracias a muchos sucesos históricos han venido cambiando. Pero yo no soy la persona indicada para explicarles eso. Gracias a ello, ya que no soy la persona indicada, voy a invitar a nuestra querida amiga Malin, que ya nos ha ayudado anteriormente. Malin, ¿qué nos dices de esto? ¿Cómo surgieron los derechos humanos? ¿Cómo Buenos así pasó? días, Flavio. Bueno, como estabas mencionando con anterioridad, el trato hacia las personas definitivamente ha tenido que ir cambiando con el paso de los años, dado que ha sido parte de su evolución. Que los grupos más marginados siempre han querido mejorar sus propias condiciones de vida. Mira nomás en la Revolución Francesa, cuántas personas se levantaron para exigir sus derechos. Bueno, sobre los derechos de segunda generación, estos complementan bastante a los derechos de primera generación, ya que se tratan de seguir, todos los derechos de generaciones tratan de seguir los ideales de la Revolución Francesa, que son igualdad, equidad y entre otros. Eh, pero los derechos ya de segunda generación van más referidos a lo que son derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, el concepto de derecho, como ya ibas mencionando antes, nos permite la capacidad nos permite tener un poder de tomar acción, un permiso para actuar en cierto sentido y exigir una conducta de ciertos sujetos, basándonos en normas. Eh, pero estos tienen la característica y la peculiaridad de que solo se enfocan en la igualdad formal y material. Para ello reconoce el derecho de trabajo, a la libertad sindical, a la huelga, a la propiedad. Reconoce garantías sociales para garantizar una libertad y una vida digna. Su origen se remonta, muchos dicen que va de la Revolución Francesa, pero lo que es más seguro es que se originó ya en la era de la Revolución Industrial, con el nacimiento de los obreros, las máquinas, las muchas horas en las que trabajaban, al darse cuenta de que este era un problema, porque constantemente eran marginados y abusados, no se les contaba con sus derechos, solo se trataba como si fuera una máquina. Es más, eran hasta cierto punto bastante deshumanizados. Para ello, ya más adelante, en 1977, el jurista checo Karnel Vazquez dijo que debíamos dividir los derechos en generaciones para enfocarnos en cierto punto y poder tratarlo mejor de cierta manera. Entre como te iba diciendo ya, se origina en la Revolución Industrial, pero de la importancia y sus características nos va a complementar un poco más nuestro compañero Hans. Bueno, muchas gracias, me parece muy interesante. Pasamos a nuestro amigo Hans. Hans. Gracias, Flavio. Algo importante que quería acotar, como algo final de lo que indicó Malin, era que también respecto al origen que se plantearon los derechos de segunda generación con el fin de evitar el abuso y la explotación de los obreros en las fábricas. Eso fue un punto importante también en el origen. Bueno, ahora para continuar voy a indicarles algunas características relevantes de esta generación. Voy a empezar con que es reconocido y distinguible por su objetivo, el cual es brindar garantías al individuo y comunidad ante el Estado, los cuales están expresadas en las disposiciones constitucionales de estos derechos. Algunos derechos de segunda generación, como el derecho al trabajo, permite proteger la capacidad del trabajador mediante el deber de salubridad y la legalidad de acciones laborales que tiene una empresa. La legalidad de acciones se refiere a otros deberes de la empresa con el fin de proteger también al trabajador. Actualmente son protegidos y garantizados por el Estado, establecidos en la Constitución vigente del país, y por ello tienen un estatus legal y social.
Bueno, esos son los puntos más importantes que yo resalto en cuanto a las características. También quiero comentarles un poco acerca de la importancia, cómo nos ayuda y cómo se desenvuelve todo esto en el contexto social. Y bueno, puedo indicarles que permiten promover la igualdad entre las personas y brindarles las mismas oportunidades para que puedan vivir con dignidad a través del Estado. El Estado es quien nos va a ayudar y nos va a brindar estas oportunidades. Bien. También resuelven los problemas de búsqueda de un principio de legitimación, tanto social, jurídica y también políticamente, basándose principalmente en principios éticos, valores de libertad e igualdad y una certera, por supuesto, objetividad y racionalidad. También es importante por la ayuda que nos brinda, o que brinda, mejor dicho, a la justicia y en contra de la opresión. Asimismo, ayuda a mejorar el ejercicio de los derechos humanos, los generales. Y concluyendo con estas características anteriormente mencionadas, pues el Estado es el que garantiza la vida social y económica de todos los trabajadores y las extiende a todos los individuos. Bueno, ese es mi comentario que podría hacer, Flavio. Espero les haya servido un poco y les haya ayudado. Sí, me parece perfecto, me parece muy interesante cómo es tan las características que tienen estos derechos y además, como tú recalcas, la importancia del Estado, porque no es que nosotros simplemente digamos, allá vamos a tener los derechos y ya también necesitamos la actividad de una entidad más grande que nos pueda ayudar, porque ¿qué pasa si alguien más fuerte que nosotros nos vulnera? Necesitamos, obviamente, ayuda de alguien. Creo que, como tú mencionas, es muy importante la ayuda del Estado. Claro, como fiscalizador sobre todo. Ajá, Sí, en perfecto. efecto. Bueno, ahora que sabemos más sobre los derechos de segunda generación, vamos a pasar a mencionar cuáles son, vamos a explicarlos y también vamos a dar unos cuantos casos de ellos, cuando se han incumplido y qué es lo que ha sucedido. Para empezar, tenemos a nuestra compañera Alondra, que nos va a hablar sobre los derechos referidos al trabajo. Alondra. Buenos días, Flavio y compañeros. Bueno, voy a hablar sobre 3 derechos que son más orientados al ámbito laboral. El primero es el derecho al trabajo y la libre elección del empleo. Este básicamente protege para que para que el trabajo no sea considerado como una mercancía regulada por oferta y demanda, sino que sea protegido por el Estado de acuerdo a una idea de justicia social, y provee leyes que deben asegurar que el trabajador se desempeñe en condiciones dignas y equitativas. Y más por el lado del derecho a la libre elección del empleo, se refiere a que una persona tiene la libertad de decidir si trabajar o no y en qué actividad realizar y para quién. No se tiene que ver forzado a trabajar. Tiene la libertad de decidir eso. Por otro lado, está el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Esto regula que no haya discriminación en el empleo, que todos reciban un mismo salario. Esto lo regula el Estado, la Organización Internacional del Trabajo también tiene normas para esto. Y en caso de que no se cumpliera alguno de estos derechos, se presentan al Tribunal Constitucional, que es el que hace las sentencias. También, aparte, el Estado peruano tiene algunas leyes que protegen a algunos grupos especiales como las mujeres para que no haya inequidad salarial entre hombres y mujeres, adultos mayores, indígenas, afrodescendientes, personas de la comunidad LGTB. Y entonces hay ciertos planes dedicados a proteger los derechos laborales específicamente de determinados grupos de personas. Incluso hay una ley que prohíbe la discriminación remunerativa.
Em, por otro lado, el tercer derecho del que voy a comentarles un poco es el derecho de libertad sindical y derecho a huelga. Esto tiene que ver con que los trabajadores tienen derecho a formar un sindicato y a través de este expresarse y defenderse en caso sea necesario, hacer cumplir lo que sus derechos cuando el empleador no los vulnere. Tienen derecho a una negociación colectiva en la cual pueden de manera educada, pacífica, conversar y negociar con sus empleadores sus condiciones o cosas en las que no están de acuerdo, y llegar a convenios. Y en caso estos convenios, la negociación colectiva y una vía pacífica no funcione, tienen derecho a huelga, que consiste en la suspensión colectiva y temporal de la actividad laboral, que debe ser acordada por la mayoría de trabajadores, debe ser voluntaria y pacífica. En esta abandonan el centro de trabajo y pueden manifestarse en algún otro lugar o simplemente no trabajar ese día. Pero para esto se tiene que agotar previamente la negociación directa con el empleador. En este contexto, les quería comentar acerca de un caso que se dio en Arequipa, en la cual un trabajador participó en una huelga por un día, pero como una sanción le impusieron una suspensión de labores sin goce de haber por un día. Entonces ese trabajador presentó una demanda al tribunal, a la Corte Suprema, y al final se determinó que el empleador estaba haciendo mal porque es un derecho la paralización de labores realizada por una organización sindical, a pesar de que la autoridad administrativa del trabajo no esté de acuerdo. Entonces se declaró improcedente y le tuvieron que devolver el día de trabajo que, que le habían descontado. Bueno, eso es lo que tengo que comentar acerca de esos tres derechos. Vaya, me parece muy Sí. interesante lo que mencionas. ¿Cómo es que, qué pasaría si que estos derechos no estuvieran, ¿no? Como tú mencionas, ese trabajador, ¿qué pasaría si no estaban ese ente regulador? Posiblemente capaz que hubiera sido marcado de por vida en su currículum Sí. y nunca más volvía a trabajar para alguna empresa, debe se hubiera vuelto informal y Ujú. hubiera sido muy catastrófico. Sí, bueno, esta parte de los derechos es una generación, nos recalca la importancia de esto. Bueno, ahora yo voy a mencionar un poco sobre el siguiente grupo de derechos, que son los derechos referidos a la seguridad social, tanto de la familia, de los menores, de los ancianos y en general de los poblados. Este grupo se divide en tres derechos: el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de las familias menores y el derecho a tener un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de sus condiciones de existencia. Por parte de derecho a la seguridad social, se refiere a las condiciones para que nosotros nos sintamos seguros, no solamente digamos de que no me roben o que en mi barrio sea seguro, que no haya muchos delincuentes. No, se refiere también a yo sentirme seguro en mi ambiente, a sentir que, digamos, voy a tomar agua y no va a ser agua contaminada y me voy a morir de indigestión o de algún problema estomacal. O también que, digamos, voy a ir a un hospital y se me va a atender o que no se me va a atender con medicinas inadecuadas. Este derecho a la seguridad social se refiere a que el Estado va a velar por nuestras condiciones de salud, o si no, digamos, tenemos una movilidad reducida, digamos, yo estoy en silla de ruedas, el Estado es quien se encarga de poner en las pistas, en las calles, rampas para que pueda moverme y yo sentirme seguro, porque si no hay esas rampas, digamos, yo no me puedo movilizar y no sería adecuado, porque yo también, así como todos, soy un ciudadano y también
tienen que velar por mí. O digamos, soy una persona mayor y mi familia ya no quiere apoyarme, el Estado también puede hacer, gracias a algunos organismos, puede apoyarme de modo que tenga una vida digna. Para ello se necesita que haya parámetros regulados por la ley que den distintas oportunidades a todas las personas para que puedan sentirse de manera segura socialmente, ya sea que pueda manifestar correctamente mis manifestaciones culturales, digamos, quiero a un concierto de una banda que es de mi región, digamos, yo soy de la selva y quiero ir a un concierto de música selvática y no sentirme discriminado. Todas estas condiciones que refieren a qué tan cómodo me siento, qué tan seguro me siento, forman parte de los derechos, de derecho de seguridad social. Del mismo modo está el derecho a la protección de la familia y menores. Este abarca los derechos de la Constitución que se refieren a la protección de los derechos del niño, del adolescente y de la mujer. ¿Por qué tanto de la familia y los menores? Porque sabemos nosotros que la familia es la unidad fundamental de una sociedad. Entonces, para tener una sociedad buena y de valores, necesitamos una familia buena y de valores. Entonces, estos derechos se encargan de que una familia tenga correctamente sus derechos defendidos y no estemos vulnerables. Estos se refieren más allá si, digamos, hay un padre borracho que no pasa la pensión. No necesariamente. No es solo eso, va más allá de eso. Uno puede pensar que es así, pero no. Estos derechos se refieren a dos pequeños más grupitos más específicos. Primero se refiere al ámbito familiar y al otro de los menores de edad. Con respecto al ámbito familiar, se refiere, como lo mencioné en primera instancia, es los derechos que refieren a nuestra seguridad íntegra y física, es decir, no sufrir violencias ya sean físicas o psicológicas mediante un ente externo, que no haya problemas en la familia, que no haya abuso de los padres hacia los hijos, del padre hacia la madre, de la madre hacia el padre. No, porque eso hace que no tengamos una formación íntegra, no tengamos una vivencia íntegra en nuestro hogar, y con ello se van a ir formando malas vivencias que hacen que, digamos, que un joven que tiene una casa con problemas lo termine en delincuencia o en otros problemas que afectarían a la sociedad. Y con lo que refiere a la protección de los niños y adolescentes a los menores de edad, se refiere a que estos gocen de los derechos de la educación, los derechos de la recreación, que no los manden a trabajar, no sufren de explotación, y que además gocen de buena salud. Por ejemplo, hay muchísimos chicos, niños sobre todo en las zonas altoandinas, que, digamos, sufren de anemia. La anemia es un problema muy presente en nuestro país. Hay muchos programas para proteger a los niños que sufren de anemia. Y todo esto no es porque una entidad externa y privada lo haga, sino porque el Estado está velando por nuestros derechos, para que tanto la familia como los menores podamos sentir que estamos siendo protegidos. Y por último, está el derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de la condición de existencia, que es como una suma de ambos factores, de ambos derechos anteriores, pero referidos más a una comunidad. Están enfocados más en el ámbito grupal. ¿Por qué? Porque este derecho se refiere a que una persona debe tener al menos los estándares mínimos de honor y dignidad en su lugar de vivencia. Por ejemplo, en las casas precarias que hay en los cerros, gracias a la migración, que las personas vienen a Lima a emerger con el sueño de poder desarrollarse. A veces no todos tienen las condiciones adecuadas. Algunos no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe. Entonces, el Estado vela por todas las personas. Una persona ha decidido cambiarse de lugar
del interior del país a la capital. Entonces el Estado puede ayudar, tiene que ayudar. Entonces, en esta situación, quiero presentar un caso. No sé si ustedes, chicos, se recuerdan que hace algunos años se habló del caso de Cantagallo, allá por el 2016 más o menos, que se había incendiado un mes antes de Navidad, por el 4 de noviembre, 4 o 6 de noviembre se incendió. Entonces, ¿por qué se incendió? Porque era una zona muy vulnerable, todas las casas eran de estera, de caña, y se incendió, y el Estado no pudo. Se supone que el Estado debía haberse hecho responsable de ellos, dándoles al menos agua, desagüe para poder darles una calidad de vida adecuada, o si no, en un excepcional caso de incendio, alguien simplemente abre el agua que tiene y apaga el incendio antes de que se expanda. Pero no fue así. En el pasado, cuando la zona recién empezaba a formarse, la zona de Cantagallo, les habían prometido ser parte de un proyecto social llamado Río Verde, que era que les iba a dar una calidad de vida adecuada a los pobladores de Cantagallo. Sin embargo, por intereses políticos por debajo de la mesa, como sucede casi siempre, no pudo ser así. Y los pobladores de Cantagallo se quedaron sin casas con buenas condiciones de vida, hasta el presente año, que ahora estamos sufriendo de la pandemia de coronavirus. Y entre esos pobladores, alrededor del 72% de ellos dio positivo al coronavirus, generando una zona súper roja de contagio de coronavirus. Sin embargo, no todo lo que se menciona es malo. Gracias a que el Estado sufre muchas deficiencias, puede darse cuenta de las deficiencias que tiene, y ahora ellos gozan del derecho a la salud que tanto estaban exigiendo por mucho tiempo. Ahora ellos tienen atención médica y pueden ser atendidos de manera más digna. Ahora que menciono lo de la salud, creo que mi amigo Micael es más apropiado para mencionar los derechos a la salud. ¿Cierto, Micael? Sí, justo iba a mencionar el derecho a la salud, que por lo que veo se relaciona bastante con el de seguridad social, por lo que mencionas. Pero ¿en qué consiste exactamente el derecho a la salud? Bueno, implica que cada persona, cada ser humano, tenga acceso al mejor nivel de salud que el gobierno pueda otorgar, tanto física como mentalmente. Pero estas son palabras un poco vagas, ¿no? Se pueden interpretar de muchas formas. Entonces, siguiendo en el contexto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el documento que garantiza todos estos derechos, las naciones brindaron pautas un poco más concretas como para garantizar el cumplimiento de estos derechos. Mencionaron, entre otras cosas, que los estados tienen que velar por la salud de los niños, intentar reducir la mortalidad infantil, ¿no? Y también mejorar la higiene en el ámbito industrial y la higiene ambiental en general. También se menciona, bueno, en este contexto de la pandemia, que tienen que hacer todo lo posible por prevenir, tratar y controlar enfermedades, especialmente epidemias, que es el escenario en el que nos encontramos actualmente. Y también tienen que velar constantemente, haya pandemia o no, por mejorar siempre la infraestructura de los hospitales y los servicios médicos, para que se puedan desenvolver correctamente todo tipo de tratamientos. Eh, bueno, ya dije que se vincula estrechamente con otro tipo de derechos, entre ellos con el de la vivienda, el del trabajo, la alimentación, incluso la información y la participación, ¿no? Todos ellos están relacionados a adquirir un nivel de recursos necesarios para garantizar la salud de las personas y en el caso del derecho a la alimentación, una nutrición adecuada también es vital para mantener un nivel aceptable de salud. Bueno, la Constitución también defiende este derecho, específicamente en el artículo 7. Y bueno, esto se debe a que, como les dije, es un derecho humano que se trata en el PIDESC, que es parte de los derechos humanos generales. Y también les iba a hablar sobre el derecho a la educación. Es bastante tratado últimamente. ¿Y en qué consiste? Bueno,
La educación, según el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene dos objetivos fundamentales, dos rumbos que tiene que tomar la educación fundamentalmente. Y el primero es la construcción y la defensa de la dignidad humana. Es decir, la educación tiene que contribuir a que cada persona que se encuentre estudiando tenga una mejor concepción de lo que es la dignidad humana, es decir, que aprenda a que él es el fin de uno mismo, no puede ser utilizado como un medio. Eso es en lo que consiste la dignidad humana. Y la otra finalidad que tiene la educación tiene que ser la de mejorar el entendimiento de las personas, pero ¿para qué? Pues para que una sociedad libre y justa pueda desenvolverse de una mejor forma, porque ¿qué sentido tiene que todos puedan participar activamente en política o en actividades sociales si es que no tienen un correcto entendimiento de lo que ocurre en su entorno? Es por eso que la educación también tiene esta finalidad. Es como una forma de emparejar a todos, de que todos tengan las herramientas adecuadas para participar en una sociedad libre. De nuevo, estas palabras también pueden ser un poco vagas o interpretadas de muchas formas, así que también se propusieron ciertas medidas un poco más concretas que garanticen este derecho. La primera, probablemente la más conocida, es que la educación primaria es obligatoria. Todos tienen que llevarla y es gratuita, pero no lo interpreten como que solamente puede haber escuelas primarias eh, estatales públicas, sino que tiene que estar disponible la educación primaria gratuita. Por supuesto que puede haber particulares, pero siempre el Estado tiene que garantizar que hay escuelas primarias públicas y que todos lleven ese tipo de educación. La educación secundaria también fue tratada en el pacto eh, y se menciona que debe hacerse progresivamente disponible para todos y también se resalta la educación secundaria pública. Lo mismo para las instituciones educativas superiores, tienen que hacerse progresivamente disponible para todos. Notamos que en nuestro país eso aún dista de ser cumplido en su totalidad, pero sí o sí es algo que está dentro de los objetivos del país. Y la otra medida para buscar el cumplimiento de este derecho es que las instituciones educativas, al igual que las instituciones de salud, tienen que buscar mejorar su material físico, ya sea libros, textos, o la infraestructura, pero también el conocimiento, es decir, los docentes tienen que buscar actualizar lo que conocen. Y también los estados, o bueno, el gobierno en particular, tiene que respetar la decisión de los padres, bueno, de los niños o bueno, en todo caso los apoderados tienen la libertad de elegir la institución educativa en la que sus hijos van a estudiar. Esto, pero ¿por qué se menciona esto? Pues porque en distintos países hay más de una religión predominante. Por ejemplo, aquí en Perú hay una población reducida de judíos y ellos también tienen la libertad de elegir un colegio que concuerde con sus concepciones religiosas o morales. Bueno, la Constitución aborda este derecho en una buena cantidad de artículos. En el artículo 13, en el 14, el 16, el 17, el 18. Los pueden leer, son bastante, son algo extensos, pero yo creo que vale la pena por la naturaleza de este derecho. Y el último derecho del que les quería hablar era el derecho a participar en la vida cultural. Eh, este derecho tiene dos facetas. Una faceta activa, que tiene que ver con lo que el ciudadano, la persona puede dar a la comunidad, y una faceta pasiva, que implica todo lo que el ciudadano puede recibir de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Pues en la faceta activa, el derecho garantiza que todas las personas puedan contribuir al desarrollo científico de la sociedad, desarrollo científico o cultural. Todos tienen derecho a escribir un libro, a hacer ciencia, como, bueno, como nosotros que estamos en la Facultad de Ciencias, sin distinción de raza, credo, etc. Todos pueden ejercer este derecho. Todos pueden producir arte, literatura,
etcétera. Y en la faceta pasiva, pues todos tienen derecho a nutrirse o a enriquecerse de lo que ya existe, de la producción cultural de los demás. Sería una grave violación a este derecho que se le prohíba, por ejemplo, a alguna comunidad acceder a libros o a bibliotecas. Eso no puede ocurrir en ningún estado que haya firmado este derecho. Y bueno, las pautas que se dieron en este pacto para un ejercicio más concreto de este derecho tienen que ver con la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y cultura, que es un fin fundamental del Estado, así como garantizar los intereses que tienen los ciudadanos, fruto de la producción artística, cultural o científica de su autoría. Es decir, si una persona produce un libro, por ejemplo, debe ver garantizada su propiedad intelectual. No sé si me entienden, es natural, ¿no? Si alguien produce cultura, arte, pues ellos tienen derecho sobre las ganancias que pueda generar esta pieza cultural. Ahora, bueno, me faltó mencionar que la Constitución también defiende este derecho en el artículo 2, en el inciso 8, y bueno, también se relaciona con otros derechos como la igualdad. Como les decía, no puede haber discriminación en el acceso a cultura o ciencia y a la educación. Creo que es bastante obvio. Una persona educada tiene mayores posibilidades de participar efectivamente en la vida cultural de su país. Ahora sí, les quería mencionar un caso muy reciente, el que se han vulnerado varios derechos, pero voy a resaltar el derecho a la educación, que también ha sido vulnerado en este caso. Se trata de el caso de Jammu y Kashmir, una provincia bastante conocida en India. En Hispanoamérica la conocemos como Cachemira, probablemente les suene más este nombre. Eh, el 5 de agosto del 2019 se le arrebató su estatus de autonomía constitucional. ¿Y por qué tenía autonomía constitucional esta región de la India? ¿Qué era tan especial? Pues que existe una mayoría musulmana ahí, mientras que en el resto de India predomina la religión hinduista e incluso budista. Pero, ¿por qué se le arrebató? Pues se trata de un gobierno nacionalista dirigido por Narendra Modi, y una vez que se le arrebata el estatus de autonomía constitucional, ahora 5 de agosto del 2020, pues se cumplía el aniversario y el gobierno, con el fin de prevenir supuestas protestas o convulsión social que ellos esperaban que ocurriera en esta zona, eh, enviaron fuerzas policiales para cerrar negocios, encerrar a las personas en su casa, bueno, inhibieron incluso el Internet. Eso fue uno de los puntos más extremos. Y bueno, ya se darán cuenta de cuál es el problema. Justo en el contexto de la pandemia de coronavirus, prohibir el Internet es un desastre. O sea, es una medida desastrosa porque la mayoría bueno, en realidad todas las instituciones educativas que estén funcionando utilizan la modalidad virtual. Y prohibir el Internet definitivamente cancela todo tipo de acceso que puedan tener los estudiantes a sus clases virtuales. Entonces, eh, ya estarán entendiendo por qué se trata de una vulneración al derecho a la educación, sin mencionar al libre tránsito e incluso a la actividad científica, porque los médicos de Jammu y Kashmir se han quejado varias veces de que todas las investigaciones, los papers que llegan para contribuir a la construcción, al descubrimiento de las vacunas o tratamientos, llegan a través de Internet. Después es el siglo XXI. Y sin acceso a Internet no se permite una comunicación fluida entre la comunidad científica mundial y la de Jammu y Kashmir. Bueno, este es un asunto que continúa en debate. Ha generado protestas tanto en Jammu y Kashmir, que se han intentado levantar, como en Pakistán. ¿Por qué en Pakistán? Pues porque, bueno, ya conocerán históricamente, ¿no? Que la división entre Pakistán
y la India es principalmente por la religión. En Pakistán sí son musulmanes, así que de cierta forma se ponen del lado de Cachemira. Y eso sería todo, eso sería lo que les quería comentar acerca de estos 3 últimos derechos. Vaya, Miquel, lo que mencionas me parece bastante interesante, como ese enfoque que le das a esos derechos que están tan integrados uno con el otro. Cortas uno, de manera indirecta cortas otro, luego lleva una concatenación y todo ello gracias a un solo derecho que incumples, ya puedes empeorar muchísimo las condiciones de vida de un sector. Bueno, como nos queda, ya nos tenemos que despedir, vamos a pasarle a Malin y a William a que nos den las conclusiones, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Bueno, Malin, por como favor. Flavio, como podemos observar, bueno, como hemos podido escuchar, bastante interesantes, los detalles más importantes que nos han dado nuestros compañeros respecto a los derechos y las ejemplificaciones, nos podemos dar cuenta de que tiene que ver bastante con que el principio de igualdad, ¿no? Cumple para todos, niños, jóvenes, adultos, para que tengan las condiciones necesarias para llevar una vida digna. Sobre esta base de digno, para mejorar el estado constantemente y que esto pueda llegar a todas las comunidades, que es lo que el Estado permite. Y el conocimiento de esto por ello se hace bastante interesante e importante. ¿Qué opinas tú, Peinado? Bien, una parte que mencionó Micael acerca de Kashmir, quisiera resaltar que hay algunos estados que cuentan con regiones autónomas y deben procurar tener una relación ordenada y respetuosa con ellas, además de permanecer bajo constante observación, claro, por parte de los organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Esto con el fin de garantizar un trato justo por parte del gobierno y el correcto ejercicio de la autonomía de dichas regiones, especialmente si las autoridades vigentes poseen visiones nacionalistas muy marcadas, como en el caso de Kashmir. Y con ello, de esta forma, presentamos nuestras visiones del tema, eh, esperando haber sido lo suficientemente claros como para proporcionarles un correcto entendimiento acerca de los derechos de la segunda generación. Y ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Marín y William. Bueno, una vez dicho esto, espero que hayan disfrutado mucho de este video. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Chao, Gracias. chao. Tan, tan.